Buenos días. Primero quiero pedir disculpas porque el catalán todavía es una asignatura pendiente para mí y por tanto pues la presencia la haré en castellano y espero que para las otras ocasiones ya pueda dar una presentación en catalán. Por otro lado, veo que las presentaciones que hemos hecho pues son muy completas y lo cual pues me queda muy poco para añadir, ¿no? Entonces, mi idea es hacer una presentación con un tono quizá un poco diferente, pues diferente en el sentido de que pues me gustaría hablar de los cambios en China en los últimos 10 años, pero más bien experimentado por un chino como yo. Por eso, pues el título de hoy es algunas reflexiones sobre el cambio de China. ¿Por qué algunas? Porque estos cambios, como son muy amplios, me gustaría solamente elegir algunas que personalmente creo que son interesantes. Sabemos que los cambios en China ha ocurrido ha experimentado, ha elevado su rapidez en los últimos 10 años, sobre todo cuando China entró en la OMC. Hace 10 años hay una agencia, una consultora que hizo una encuesta sobre los deseos de los chinos con respecto a la entrada de China en la OMC. Aquí pues tenemos el resumen de estos sueños y vemos que todos estos sueños están casi realizados. El primer sueño: quiero tener más productos importados. Porque 10 años atrás había en China solo 40.000 variedades de productos, mientras en el resto del mundo había 1,5 millones, ¿no? Pero hoy en día más de 100 marcas de lujo ya están presentes en China. El segundo deseo es: quiero tener más productos electrónicos. A partir de 2003, China empieza a aplicar el arancel cero sobre productos electrónicos, tanto para la exportación como para importación. Ahora casi todas las marcas, desde Nokia, Motorola, Apple, etcétera, ya están fabricadas en China. El tercer deseo o sueño era: quiero tener un coche. Como bien dice José María, antes de 2001 se aplicaba el 80% de arancel a la importación de coches, pero ahora China lleva 3 años continuos con más de 10 millones de coches vendidos, el número 1 del mundo, superando a los Estados Unidos. Otro sueño pues era: quiero hablar un poco el inglés. Aquí vemos una foto que es, digamos, una forma para hacer la práctica de inglés por todos lados, lo cual demuestra, ¿no?, que hoy en día los cursos de inglés están introducidos en escuelas de todos los niveles y el dominio de inglés ya está considerado como un skill en muchos sectores, el skill básico. El quinto sueño era: quiero tener una cuenta en un banco extranjero. El mercado financiero de China se abrió en 2006 en función del acuerdo con la OMC, y ahora casi todos los bancos internacionales están presentes en el país. Otro deseo era: quiero viajar fuera de China y ver el mundo. Antes de 2001, solo un reducido grupo de chinos estaban permitidos tener el pasaporte. Ahora 141 países han abierto sus fronteras a turismos chinos, ¿no? Como la última novedad, el presidente Obama anunció recientemente que los Estados Unidos daría a los chinos visados de 5 años de duración y con múltiples entradas. Otro sueño era: quiero celebrar la Navidad y San Valentín como veo en las películas. Hoy por hoy, la Navidad ya es una gran fiesta, aunque no es una fiesta oficial de China, pero ya es un gran evento festival en China, ¿no? Incluso en el día de San Valentín,
ciudades como Pekín y Shanghái, pues yo supongo que el señor Manel también lo sabe, ¿no? El día de San Valentín es el día con menos tráfico. ¿Por qué? Porque los hombres casados no se atreven a tener cena de trabajo ese día fuera de casa. O sea, tiene que volver a casa por si la mujer piensa en algo malo. ¿eh? Es como un ejemplo. El otro sueño era, quiero tener oportunidad de decir adiós a mi jefe y encontrar otro trabajo. Antes de 2001, solo había 70 puestos de trabajo para 100 candidatos. Ahora China está sufriendo la falta de mano de obra. Parece mentira, pero es la realidad. El noveno sueño era, quiero que mi hijo pueda estudiar en una universidad europea o norteamericana. En 2011 hay 350.000 jóvenes chinos que salen a estudiar en el extranjero. Esta es la última estadística, ¿no? Otro sueño era, quiero tener oportunidades de trabajar en el extranjero. Paralelo al incremento de inversiones de empresas chinas, sobre todo en África, en América Latina, hoy pues hay millones de chinos que están trabajando fuera del país. También pues otro deseo era, quiero ver más películas occidentales. Es un deseo que está realizado pero con mucho control, porque según la norma vigente de China, en el mercado anualmente solo se permite introducir 20 películas, aunque mucha gente ven las películas vía internet, que también tiene su censura, pero bueno, ya tiene algo, ¿no? También había otro deseo que es, quiero que la industria china no caiga por la entrada de las multinacionales, porque era una discusión muy importante cuando China firmó el documento de entrada en la OMC, porque había un miedo de que las empresas locales o empresas nacionales se hundiesen, ¿no? Entonces, al cabo de 10 años vemos que a pesar de la presencia de casi las empresas más importantes del mundo, las empresas nacionales no se han hundido, sino se han reforzado. ¿Por qué hablo de estos cambios, no? Porque yo creo que estos cambios, ¿por qué hablo de estos deseos? Porque yo creo que estos deseos son como reflejo del cambio de la vida de los ciudadanos chinos. Haciendo un resumen, los cambios más evidentes son en estas facetas. Primero, la vivienda. Según el Ministerio de Construcción, en 2010, la superficie per cápita de vivienda en las ciudades llega a 31,6 metros cuadrados. El gobierno chino promete construir anualmente cerca de 10 millones de viviendas bajo protección pública. Luego, la sanidad. Hasta finales de 2011, pues la población de China son 1.339 millones, pero el 95% de los ciudadanos chinos están ahora bajo protección de seguridad médica, cosa que no es muy fácil, sobre todo imaginemos que la mitad de la población vive en zonas rurales, ¿no? Donde no había seguridad social. También la automoción. La producción anual de automóviles en China es el doble de los Estados Unidos y el 150% de venta más de los Estados Unidos. Hasta agosto de 2011, en China circulan 100 millones de coches en las carreteras. La educación. Hemos dicho, ¿no?, que el año pasado había 350.000 alumnos chinos que estudian fuera. También el turismo. Hemos tocado este tema porque en 2010 57 millones de turistas chinos salieron del país. Y esta cifra aumentó en 14%, llegando a 65 millones en 2011. Pues también otro cambio muy importante, y un cambio que podemos ver incluso aquí en Europa, es el consumo. En 1995, Carrefour abrió su primera tienda en China
y esta tienda estaba considerada como un sitio de lujo. O sea, quien podía comprar en Carrefour ya era de una familia rica, ¿no? Hoy en día Carrefour tiene 185 supermercados y pues mucha gente de las ciudades ya no lo toman como un sitio de lujo, sino un sitio normal de compra, ¿no? Según estadísticas, hasta 2011, la venta en China de productos de lujo supera a 31.500 millones de dólares, el 11% de la venta mundial. En esta cifra no está incluido los gastos que los turistas chinos hacen fuera del país, quiero decir, los turistas, ¿no? Porque si vamos a París o otros sitios, vemos que las tiendas de las marcas de lujo, pues ahí solo vemos caras de turistas chinos. ¿Por qué hablo de estos cambios, no? Creo que estos cambios significan oportunidades para empresas catalanas, ¿no? Y aquí hago un pequeño resumen, muy pequeño, porque luego pues China ofrece muchas oportunidades, pero un resumen de los sectores con más oportunidades de negocio, que son sector inmobiliario, por ejemplo, material de construcción de alta gama. ¿Por qué alta gama? Porque la producción de materiales de construcción en China también pues ha progresado, ¿no? Entonces, para la competencia, para diferenciarse del Made in China, pues siempre es mejor que se gane tanto en la calidad como en el diseño, que es cosa que le falta, ¿no? También el tema de la agricultura, conforme a este gran crecimiento del sector inmobiliario. La sanidad. Hemos hablado que en los últimos años China ha progresado mucho en la sanidad, sobre todo en la cobertura de la seguridad social, lo cual implica una demanda importantísima, luego hablaremos con más cifras, digamos, de productos o equipos de diagnóstico médico. Por eso, aparte de esto, pues la industria farmacéutica, la industria biológica, aparatos e instrumentos médicos, tiene una gran potencialidad de futuro y una gran demanda creciente. Sector automovilístico. Hemos hablado que China hoy en día pues es la industria automovilística es muy grande, pero China también tiene sus deficiencias, que esto seguramente el señor Manel lo conoce mejor que yo, igual me equivoco. Pero, por ejemplo, en cuanto al diseño industrial, la ingeniería, que es lo que a China le falta, también componentes. Bueno, China es un país de gran producción de componentes, pero hay componentes que tiene dependencia de la importación, ¿no? Por eso, pues componentes y piezas de recambio e incluso algunos metálicos especiales, que esto, pues, en China no puede fabricar. También la educación, pues es muy sencillo captar a alumnos chinos a estudiar en Cataluña. Turismo, hemos hablado, pues también atraer a más turistas a Cataluña, y sobre todo productos de consumo, ¿no? Pues sea lo que sea, por ejemplo la moda, cosmética, alimenticio. Hemos tenido un montón de proyectos de venta a China de vino y aceite de oliva. Sabemos que en 2009 la venta de productos cosméticos en China llegó a 1.000 millones de euros. Es un mercado importantísimo. Aparte de lo que es las cifras del consumo, me gustaría, digamos, hablar un poco cuáles son las influencias de este cambio en la vida de China en lo que es la venta en China, ¿no? Aquí vemos una foto de Best Buy, que es el número 1 norteamericano en cuanto a la venta de productos electrodomésticos, ¿no? Este holding o este monstruo norteamericano cerró en 2008 sus 38 tiendas tras 13 años de lucha y de sacrificio. Cosa que nos cuesta entender, porque una multinacional como Best Buy, que antes de ir a un mercado desconocido tiene que hacer el mejor estudio de mercado, ¿por qué ha fracasado?
De hecho, Best Buy, antes de abrir su primera tienda, había tardado 6 años haciendo el estudio e investigación. Aún así, al final, en 2008, y además el año, digamos, de los Juegos Olímpicos, pues no podía aguantar. Pues este acontecimiento inspiró mucha discusión entre los economistas, ¿no? Y hay un comentario bastante general que es el sistema de gestión y estrategia comercial de Best Buy estaba desarrollado en un mercado maduro como los Estados Unidos, y Best Buy los introdujo a China sin hacer ninguna modificación, sin hacer ninguna adaptación, creyendo que lo suyo era un todoterreno. Es una de las conclusiones, pero bastante generales, que llegan los analistas o los economistas. Pues sabemos que hay una consultoría también muy fuerte que se llama McKinsey, que a partir de 2005 hace encuestas cada año sobre el mercado sobre el mercado chino. Y cada año pues hace preguntas a 50.000 consumidores en 60 ciudades del país, ¿no? Y pues el resultado de esta encuesta pues se encuentra en su informe anual. Según esta encuesta, el 58% de los encuestados chinos confían en que el año 2012 sus ingresos crecerán. Pues un resultado bastante, no sé, ¿cómo se dice? Porque mientras en el resto del mundo, ¿no? Mucha gente no espera un crecimiento, sino espera que no haya ocurrido nada, pero en China es al revés. Y además, este porcentaje de encuestados que confía en que sus ingresos crecerían, pues llega al 58%, mucho más que el año pasado, que era el 39%. También, según el mismo informe, los consumidores chinos que han experimentado en muy poco tiempo desde una miseria absoluta y una gran fortuna, entonces sus efectos de consumo también ha cambiado. Hace 10 años la pregunta que más se oía era: déjame ver mi bolsillo, a ver si lo compro, ¿no? Ahora es todo lo contrario, es dime dónde lo puedo comprar. Este es un cambio importante y además que tiene mucha influencia y mucho efecto en cuanto al mercado de consumo. La conclusión es, hoy en día los consumidores chinos se preocupan menos del precio y se han convertido en seguidores fanáticos de marcas. Aquí tengo un ejemplo que vemos aquí, que es la marca Betis. Yo he preguntado a mucha gente pues si conoce a esta marca, ¿no? Y mucha gente a veces dice sí, pero, y otra gente dice no. Pero sepamos que esta marca, que es de aceite de oliva de España, hoy es la número 1 del mercado chino. O sea, tanto en el sentido de la venta como también en el sentido, digamos, de la reputación de la marca. ¿Por qué? Porque su distribuidor, que es un señor chino que vive en Qingdao, no está en Pekín ni en Shanghái, porque normalmente los proveedores de aceite de oliva, cuando piensan en mercado, siempre es Pekín, Shanghái, pero este señor es un señor de Qingdao. Y pues hizo las inversiones en televisión, en revista, en cualquier sitio. Entonces, pues la gente, sobre todo los consumidores chinos que no tienen una cultura de aceite de oliva, cree que este es el mejor del mundo y mejor de España. Y, digamos, el eslogan o la difusión que está haciendo este señor es aceite de oliva utilizada por la Casa Real de España. Es un engaño, incluso podría inspirar algún pleito jurídico, pero bueno, en China ha conseguido su triunfo.
Esto es más bien un ejemplo, ¿no? Por tanto, digo, la persecución a las marcas no está. Otro fenómeno es la persecución a las marcas no está fundamentada ni por el precio ni por la calidad, sino basada en cuántas veces de anuncio ha visto. Esto es muy importante y muy común, ¿no? E incluso a veces la teoría del marketing no funciona tal cual en el mercado chino. También, pues aquí vemos esta foto. La foto que vemos aquí es el distribuidor de Betis en Qingdao recibiendo un premio. Entonces, ¿cómo influye este cambio de consumo en las prácticas de distribuidores? La persecución fanática a las marcas hace que invertir mucho dinero en los anuncios se convierte casi en el único recurso para garantizar la apertura de mercado. También otro es la falta de fidelidad de marcas impide que los distribuidores hagan una planificación comercial acertada. Pues si hay empresas que tienen experiencia de negociar con distribuidores y siempre les piden una planificación, ¿no? Y ve que empresas incluso muy bien presentadas y consolidadas en el mercado les cuesta hacer una planificación. Primero porque quizá no está del todo preparada también, pues esto puede ser uno de los factores que les impide. Y es por eso pues podemos entender que por qué cuando negociamos con distribuidores locales siempre nos encontramos con las mismas preguntas. ¿Qué precio me das? Que hoy por hoy sigue siendo importante, pero quizá ya no tanto como hace años. ¿Me das la exclusividad comercial? Pues porque la siguiente palabra que nunca te dice es para que me atreva a invertir en la propaganda. La tercera pregunta es, ¿podemos compartir los gastos de promoción en anuncios, ferias, etcétera, etcétera, ¿no? Son las tres preguntas que más te piden un distribuidor local. Igual me equivoco, ¿no? Sí. Bueno, también me gustaría hablar un poco de lo que es, digamos, el Made in China. Como última novedad, en esta foto, bueno, aquí hay un error, La empresa china Sany no lleva la I, ¿no? Sany adquirió justamente el mes pasado la empresa alemana, que es la número 1 en cuanto a la carrocería especial de cisterna, ¿no? Creo que en castellano debe ser, del mundo, por un valor de 324 millones de euros. En realidad, la adquisición por Sany Group a esta empresa o este holding alemán no es, digamos, un caso exceptual, porque ha habido antecedentes como conocemos, ¿no? La adquisición de Lenovo al IBM, la adquisición de Geely a Volvo y la adquisición de Haier a Sanyo, solamente una parte de Sanyo, ¿no? Pero este evento demuestra el reforzamiento, el crecimiento de empresas nacionales y da ciertas señales de alerta a empresas catalanas. ¿Por qué? Porque las competencias procedentes de las grandes multinacionales, ahora quizá habría que añadir otro competidor, que es, digamos, empresas nacionales. Entonces, mucha gente me pregunta, ¿no? A ver, ¿qué oportunidades podemos encontrar en China? Yo diría, ¿no? China tiene muchas oportunidades, incluso casi se puede vender y casi todos cuesta de vender en China, ¿no? Entonces, yo empezaría primero para ver cuáles son los sectores donde China es más fuerte y donde tenemos que andar con cuidado porque podremos encontrar con grandes competencias, ¿no? Aquí hay un resumen de los sectores, ¿no? Podemos ver, pues, desde AVE, aeroespacial, aparatos de... Es que no veo muy bien, no veo, pero aquí tampoco.
Sí, o sea, son los sectores industriales donde China o son líderes en cuanto a la producción o, digamos, tiene una tecnología bastante avanzada. Eh, mm, mm, Como conclusión, es que no sé, bueno, es- ajá, sí, o sea, como conclusión, China es líder mundial en producción de más de 100 tipos de productos. Entonces, viendo estos sectores industriales que China es fuerte, pues nos gustaría también ver cuáles son los sectores industriales donde China todavía tiene mucha deficiencia, ¿no? Sí, por ejemplo, el sector automovilístico. Como yo he comentado, pues hay algunas piezas o componentes de los cuales China depende de la importación. Por ejemplo, motor, caja de cambio automático, sistema electrónico, embrague, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso hemos oído quejas del gobierno chino, de las multinacionales presentes en China, ¿no? Ya que ya tenéis la fábrica aquí, ¿por qué no traéis estas piezas y hacerlo en China? Bueno, ya hay gente que lo hace, pero pues las piezas claves, como por ejemplo el motor, que es el corazón de un coche, pues no lo traen a China. ¿eh? Esto es una estrategia, ¿no? También tecnología biológica, que en China está desarrollando y está invirtiendo mucho, pero hay gente que dice que quizá China necesita como 15 años para alcanzar al nivel europeo o los Estados Unidos. Eso dicen porque en China siempre puede ocurrir alguna sorpresa. ¿eh? También en cuanto a la industria, control digital de alta gama, sistema integral y componentes para máquina y herramienta, como por ejemplo, ¿no? También sistema de presión hidráulica, porque yo tengo un amigo que pues me contó, ¿no? Que China, que la empresa donde trabajaba, desmontó una pieza importada. Ah, ah, Desmontó una pieza importada del Japón y hacía una copia, pero de la misma medida. ¿eh? Pero cuando volvieron a ensamblarlo, a montarlo, ve que el resultado no es lo mismo. Entonces, pues es un know-how que por mucho que ves, que por mucho que intentas copiar, no se puede copiar. Y hasta hoy, ya porque esta historia me lo contó mi amigo hace 15 años, pero hasta ahora este sigue siendo un problema, ¿no? También, como comentaba, ¿no? Equipos y aparatos médicos como ultrasonic en color, CT, diagnóstico, rayo X, etcétera, etcétera, ¿no? Y también, sobre todo, programas, software para equipos de diagnóstico médico, que en esto, pues China está bastante atrasado. Incluso piezas muy pequeñas, porque en teoría, pues la gente siempre cree que China puede fabricar todo, pero por ejemplo, el sistema de sensor, China hay mucha producción, mucha fabricación, pero son productos o el Made in China no dan una confianza a los usuarios, ¿no? Y aparte de la lista que hemos visto, ¿no? Pues me gustaría también poner algunas cifras sobre sectores industriales de China que no están muy desarrollados, ¿no? Eh, eh, la deficiencia más evidente de la industria china está, digamos, en la industria maquinaria, ¿no? Porque la cobertura de máquinas automáticas y de bajo consumo energético no llega al 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que máquina herramienta de control digital y de alta precisión depende en el 95% de la importación. Máquina para la producción de fibras de vidrio depende en el 95% de la importación. Máquina para la producción de circuito integrado depende en el 85% de la importación. También máquina para la industria petrolímica, porque el 80% de la máquina presente en China es de importación. También, sobre todo, máquina para la industria automovilística, ¿no? Que la dependencia de la máquina importada es el 70%.
Esto es, digamos, un pequeño reflejo de lo que, digamos, de la deficiencia del Made in China. También, pues, hablando del Made in China, ¿no? El Made in China ha experimentado algunos cambios y creo que experimentará aún más cambios, ¿no? Para explicarlo, primero veamos la última estadística de China sobre el año 2011. Es un extracto, ¿no? De las estadísticas, ¿no? El PIB, ya lo sabemos, no lo voy a repetir, pero lo importante es que el PIB tiene la tendencia a la baja. O sea, si el año pasado fue el 9,2%, para el año que viene, pues dicen que es alrededor del 8. Y esta tendencia ha empezado, ¿no? Sobre todo en el último trimestre del año pasado, ¿no? Y la baja pues llegaba incluso al 9%. También el IPC, que esto no va a la baja, pero se mantendrá para el año que viene. El comercio internacional, yo no entro en las cifras porque podemos ver aquí, pero me gustaría reiterar que en los últimos 5 meses el crecimiento del comercio, me refiero al crecimiento, no la cifra, el crecimiento de comercio internacional va yendo también hacia abajo. También durante el último trimestre de 2011 los ingresos de divisa va bajando hasta reducir en diciembre en 15.800 millones de dólares en un mes, que es una cifra alarmante. ¿Por qué hablo de esto? Porque cuando se habla de China, la gente está más acostumbrada a oír crecer, ¿no? Pero China ahora ha cambiado. Hemos oído, ahora estamos oyendo más la palabra bajar. ¿Por qué? Porque el gobierno chino está consciente de que el modelo de crecimiento o el modelo del Made in China tiene sus problemas. Y uno de sus problemas más importantes es lo que vemos aquí en esta foto, ¿no? Esta foto es, digamos, del año pasado, de la Plaza Tiananmen. Y la otra es un evento que justamente ocurrió durante las fiestas del Año Nuevo de China, quiero decir, a comienzos de febrero de este año. En la provincia de Guangxi, el río más importante se llama Xiangjiang, ¿no? Entonces, una empresa química tiró o emitió de forma ilegal este producto que se llama cadmio en el río, con lo cual millones y millones de habitantes de esta provincia sufrían el corte de agua, porque el agua estaba contaminada. Entonces el gobierno chino, desde otras provincias, llevaba, ¿cómo se llama? Estos aguas potables que tenemos en las oficinas. Millones y bidones, sí. Aguas en bidones, pero millones y millones desde otras provincias allí, porque había casi la mitad de la provincia sufría el corte del suministro. Es, digamos, el último evento justamente a comienzos de este año. También, pues, otro fenómeno que podemos ver del Made in China es, digamos, el coste. Por ejemplo, aquí vemos Foxconn. Si preguntamos a la gente, mucha gente no la conoce. Pero este Foxconn es la fábrica más grande del mundo, con 800.000 empleados. El propietario es un taiwanés y es el ensamblador de casi todos los aparatos, ¿cómo se llama? Aparatos electrónicos, sobre todo del sector informático del mundo. Por ejemplo, es el ensamblador de Apple, el iPad, el iPhone, pues está fabricado o ensamblado ahí, del Dell, de HP.
O sea, casi todos los productos electrónicos del sector informático está hecho, ensamblado en esta fábrica. ¿Por qué cito este ejemplo? En mayo del año pasado, no, en mayo del año pasado, pues no, en mayo no, últimamente, pues se ha hecho una investigación sobre la composición del coste del iPhone 4. ¿Eh? Pues la gente desmonta iPhone pues empieza a calcular. Esto, de esta pieza, el proveedor quién es y cuánto cuesta. Final, aquí vemos la lista. Finalmente vemos que el coste del iPhone 4 es $187, ¿no? Pero en cuanto a proveedores, no vemos que Foxconn, el ensamblador, no entra en esta lista. No entra en esta lista. Pero según investigaciones, mientras el coste de producción es $187, la venta de iPhone 4 pues era $600 en el mercado. Lo que le toca al ensamblador chino, y encima es el propietario es un taiwanés, solo es 0,4%. ¿Qué quiere decir esto? Que según investigaciones, el promedio de fabricantes chinos que exportan, su beneficio medio es solamente 2 o 3%. Y es por eso entendemos que muchos exportadores chinos, su beneficio depende más bien de la devolución del IVA cuando exporta. Y es por eso también entendemos el por qué el 70%, digamos, de las guerras anti-dumping van hacia China, porque fabricantes locales con este beneficio no puede aguantar y depende de la subvención del Estado o la devolución del IVA. ¿Y esto por qué? Porque hemos visto últimamente que el coste, sobre todo en los últimos 3 años, ¿no?, el coste de la mano de obra ha aumentado entre entre 12 o 15%. Mientras tanto, el coste de materia prima también ha aumentado entre 10 o 20 o incluso 30%. Entonces, con este margen tan pequeño de beneficio, ha habido una oleada de cierre de empresas, y la primera ocurrió en el año 2009, vemos aquí las fotos, en un pueblo que se llama Dongguan, en la provincia de Cantón, ¿no?, que en este mismo año 100.000 fábricas se cerraron. Luego, pues ha habido otra oleada del cierre de empresas chinas, pero bueno, no es igual que la primera, porque es más bien, la causa es más bien por razones financieras, en la provincia de Zhejiang, cerca de Shanghái. Y aparte de esto, como las empresas no son capaces de pagar de forma, digamos, decente a sus empleados, mientras el coste de la vida en las ciudades se están subiendo, mucha gente del campo rural ya no quieren ir a la ciudad y no quieren trabajar en las fábricas, porque con lo que cobra, aunque digamos es mucho más de lo que cobra en el campo, no compensa con la subida del coste de vida digamos, en las ciudades. Y es por eso, hoy en día, hay una falta de mano de obra, sobre todo falta de mano de obra preparada. El gobierno chino está, digamos, consciente de este problema del Made in China y, digamos, tiene la intención de cambiarlo, ¿no? Pues yo no voy a leer, digamos, esta situación que es horroroso, incluso, pues, sobre todo para no asustar a vosotros cuando piensan viajar a China, ¿no? Pero bueno, pues es realidad. Y es por eso el gobierno chino, la decisión es hacer una remodelación o una reestructuración de la industria china, cambiando tanto el volumen como la imagen del Made in China. China va a ser más caro, esto segurísimo, pero siendo más caro, esta remodelación nos da muchas oportunidades. Hemos hablado, por ejemplo, del sector de la industria de la maquinaria,
¿eh? Y esta es, digamos, lo que vemos es una realidad. Pero con esta reestructuración, esta política de formación industrial, va a haber mucho más demanda. ¿Eh? No solamente de la maquinaria, sino también en la tecnología, porque la idea del gobierno chino es introducir cuantas más tecnología, y para esto el gobierno está subvencionando, tanto a la empresa que importa, digamos, en cuanto al arancel, la importa de tecnología, como también un trato especial, un trato fiscal especial. ¿Eh? Esto es más o menos mi presentación, ¿no? Y muchas gracias a todos.